Dijeron que mi hijo había nacido muerto, pero un año después lo vi en los brazos de otra madre. El viento soplaba con fuerza esa mañana en la ciudad. Clara caminaba entre la multitud, sintiendo cómo las risas y las conversaciones de otros la abrumaban, como si todos tuvieran una vida perfecta. Ella no. Su corazón aún llevaba la pesada carga de la ausencia, el vacío que dejó su hijo cuando los gritos de felicidad se convirtieron en llantos de desconsuelo. Lo llamaron nacido sin vida, un eufemismo que nunca pudo engañarla. La cicatriz emocional era aún fresca, como una herida que jamás sanaría. De repente, la visión la detuvo en seco. Allí, frente a ella, una mujer sostenía un bebé en sus brazos. El corazón de Clara dio un vuelco. La marca de nacimiento en el brazo del pequeño era idéntica a la de su hijo. Una manchita en forma de estrella, eternamente grabada en su memoria. ¿Podría ser? La incredulidad se convirtió en un torrente de emociones que la desbordó. Se quedó paralizada. La mujer, con el cabello oscuro y rizado, parecía disfrutar de la atención de algunos transeúntes, ajena al tumulto que se desataba en el pecho de Clara. Los murmullos de la gente se desdibujaron mientras ella luchaba por respirar, sintiendo un nudo en la garganta y un sudor frío en la frente. ¿Cómo era posible que esa mujer tuviera a su hijo, el que le habían arrebatado? Un deseo desesperado brotó en su pecho, un anhelo de respuestas que no sabía si podría manejar. Clara apretó los puños. No era solo curiosidad, era un grito interno que rogaba por justicia, por la verdad que ni siquiera sabía si quería conocer. La mujer se dio cuenta de su mirada y de repente la opulencia de su compostura cambió. La sonrisa se desvaneció, sus ojos se volvieron fríos, como si supieran algo que Clara aún ignoraba. Sentía que estaba al borde de un precipicio peligroso, donde la curiosidad y el miedo la invitaban a dar un paso adelante. Sin poder contenerse, se acercó. Su voz temblaba. ¿De dónde sacaste a ese niño? La otra mujer la miró como si fuera un insecto bajo su zapato. ¿Qué te importa?, respondió con desdén, sus palabras cargadas de veneno. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda estirada a punto de romperse. La multitud observaba. Murmullos y miradas curiosas se cernían sobre ellas. Clara hervía por dentro. ¿Por qué esta mujer la desafiaba? ¿Qué oscuro secreto se escondía tras su sonrisa? Las manos de Clara temblaban. El dolor de su pérdida florecía en una rabia y confusión casi incontrolables. De repente, sintió que todo podía cambiar en un instante. Un oscuro secreto la aguardaba tras cada esquina de su búsqueda, entrelazado con su propia historia y la del hospital. La vida de un inocente estaba en juego, y Clara se preguntaba si estaba dispuesta a arriesgarlo todo una vez más. ¿Podría aprender a reconstruir lo que le fue arrebatado? ¿O sería más devastadora la verdad que descubriera? Con cada pregunta que surgía en su mente, se dio cuenta de que su elección podría cambiarlo todo. El eco del llanto perdido retumbaba en su alma. ¿Quién era realmente la mujer con el bebé? ¿Qué secretos estaban ocultando aquellos en quienes confió? Con el corazón acelerado, Clara enfrentaba un dilema que pronto le definiría su destino. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que YouTube removió suas inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La multitud seguía alrededor de Clara, pero su mundo se había reducido a esa mujer y al bebé en sus brazos. El aire estaba denso, como si todo el bullicio del mercado hubiera desaparecido. Ella se acercó más, su corazón latiendo con fuerza, casi como si quisiera escapar de su pecho. ¿De dónde sacaste a ese niño?, insistió, sintiendo que su voz temblaba. La mujer la miró con desdén, pero algo en sus ojos cambió. No era solo desprecio, había un miedo sutil que asomaba. ¿Por qué te importa?, respondió, pero su tono había perdido un poco de fuerza. Clara notó una pequeña grieta en su confianza. Quizá había más allí de lo que parecía. Te lo pregunto porque ese niño... Clara respiró hondo, el nudo en su garganta creciendo. Ese niño tiene una marca de nacimiento especial, exactamente igual a la de mi hijo. Las palabras salieron como un susurro, cargadas de angustia. La mujer retrocedió un paso, sorprendida. Sus ojos ahora revelaban una mezcla de miedo y reconocimiento. No sabes de lo que hablas, dijo, pero Clara pudo ver que había algo más en su rostro, un destello de comprensible preocupación. Clara sintió que la tensión crecía entre ellas. La gente a su alrededor estaba cada vez más intrigada. Empezaron a murmurar, las miradas se movían de una a otra, como si fueran parte de un espectáculo. Antes de que Clara pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una mano emergió de la multitud. ¡Policía! ¡Alguien ha reportado una pelea! La voz resonó, cortando el aire como un cuchillo. Clara se dio la vuelta para ver a unos oficiales de policía aproximándose. El pánico la invadió. No quería que la situación se tornara caótica. «Debo hablar contigo ahora», dijo rápidamente a la mujer, aferrando su mirada, como si esa conexión pudiera darle respuestas. «No hay nada que decir», replicó la mujer, pero su voz temblaba. Sin embargo, otra figura se acercaba desde el fondo, un hombre que Clara reconoció de su pasado. Era el médico del hospital, el que había atendido su caso. Su mirada era dura y su presencia imponente. «Silencio, por favor», ordenó el médico, acercándose con pasos firmes. «Esto está fuera de control». Clara sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. Él sabía la verdad. Tenía que saberlo. «¿Por qué está aquí?», preguntó Clara, su voz desgarrada. Él la miró con frialdad. «No es lo que piensas», dijo, y por un segundo el tiempo pareció congelarse. La multitud contenía la respiración. El ambiente se llenó de tensiones ocultas. De repente, el teléfono del médico vibró en su bolsillo. Miró la pantalla. Su expresión cambió drásticamente. Se acercó a Clara, tomó su brazo y la llevó lejos de la multitud. «Mira, hay algo que debes saber». Su voz quedó ahogada por un grito. Una mujer detrás de Clara se desmayó, cayendo al suelo, causando un revuelo. En ese caos, Clara sintió que el corazón le latía con fuerza. Cuando se volvió hacia el médico, él estaba pálido y su mirada reflejaba miedo. «Clara, hay secretos que no deberían salir a la luz. Tu hijo no murió como te dijeron». La revelación quedó suspendida en el aire, pesada y amenazante. Sus ojos se encontraron y en ese instante frenético, todo cambió de repente. La multitud se aglomeraba.
y Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera aterradora, cuestionando todo lo que creía saber. Con un nudo en el estómago y la incertidumbre abrumando su mente, se dio cuenta de que el camino que había elegido podría llevarla a un abismo sin retorno. ¿Qué haría ahora que la verdad estaba a punto de revelarse? Clara sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras del médico pesaban como plomo en su pecho. Tu hijo no murió como te dijeron. Era un vendaval de emociones. Su mente se nubló. Necesitaba respuestas, pero al mismo tiempo el miedo se aferraba a su garganta. En medio del caos, la multitud parecía difuminarse. Sus rostros se convertían en manchas borrosas. El médico mantuvo su mirada fija en ella. «Tienes que entender». Pero una súbita explosión de gritos interrumpió su conversación. Clara se volvió bruscamente y vio cómo la mujer del bebé caía al suelo, convulsionando. «¡Ayuda, Dios mío!», gritó alguien entre la multitud. Clara sintió un helado escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia el médico, buscando un indicio de lo que debía hacer. Él permanecía pálido, observando la escena con ojos que reflejaban el horror. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró, como si estuviera hablando consigo mismo. Era un caos. La gente comenzaba a apartarse, formando un círculo alrededor de la mujer desmayada. Clara, sin poder pensar, sintió que debía ayudar, aunque su cuerpo se movía lentamente, atrapado entre el pánico y la urgencia. El médico la retuvo con una mano firme. «No te acerques», advirtió, pero había una convicción en su voz que hacía eco en su mente. Mientras la multitud se agolpaba, Clara notó que un hombre se acercaba rápidamente. Su rostro conocido. Era Andrés, su ex esposo. Un hombre que no había visto en meses. Alguien de quien había intentado deshacer su dolor. La aparición de Andrés era una puñalada, un recordatorio de todo lo que había perdido. «¡Clara!», exclamó él, y su tono era de preocupación, no de amor. Y entonces se detuvo al ver la conmoción. «¿Qué está pasando aquí?». La forma en que miró al bebé en brazos de la mujer caída hizo que la piel de Clara se erizara. ¿Es el niño?», preguntó, incredulidad marcada en su voz. En ese momento, el caos se convirtió en un murmullo bajo y algo en el ambiente cambió. Clara sintió que el aire se volvía opresivo. «Tienes que irte. No es seguro», dijo el médico, pero su voz sonaba distante. Las palabras de Andrés flotaban en su mente. ¿Es ese el niño? La mujer comenzó a recobrar la conciencia, sus ojos abriéndose lentamente. Clara vio cómo la sorpresa se transformaba en horror en el rostro de su exmarido, y ella se preguntó qué estaba sucediendo. ¿Acaso también él veía la marca en el brazo del bebé? La mujer, aún en el suelo, susurró algo que apenas llegó a oídos de Clara. No entiendo. No debería estar aquí». Un murmullo general recorrió a la multitud. «¿Qué sabes tú?», clamó Andrés, su voz ahora retozando entre el miedo y la rabia. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Era un momento en el que el tiempo parecía detenerse, un instante de revelación. «¿Qué están diciendo?», demandó una voz entre la multitud. Clara no pudo identificar de dónde venía, pero era aguda y llena de curiosidad. Los murmullos crecieron, cada vez más intrusivos. La presión de la multitud se intensificó, como si cada persona quisiera un pedazo de la verdad. La mujer, temblorosa, en el suelo, miró fijamente a Clara con un pánico creciente.
No fue mi elección, susurró la voz quebrada. Todo fue un error, un terrible error. Las palabras resonaron como un eco. Clara sintió que el mundo se deslizaba, que toda su existencia se estaba desmoronando. La revelación era más grande de lo que podía soportar. ¿Qué significaba eso? La verdad se revolvía en su mente. ¿Era posible que todo lo que había creído fuera una mentira? ¡Espera!, gritó Clara, intentando encontrar su voz entre la confusión. ¿Qué quieres decir con que todo fue un error? Antes de que pudiera seguir, el ruido de las sirenas comenzó a sonar. La policía estaba cerca, pero lo que venía no era simplemente un arresto. Era un camino que podría conectar su dolor, su pérdida, con un oscuro secreto que aún permanecía oculto. Las luces brillantes se acercaban, y en ese momento crucial, Clara comprendió que lo que había destruido su mundo podía no ser el final, sino el principio de algo mucho más complejo. La verdad estaba a punto de salir, pero el costo podría ser devastador. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Quién realmente era aquel niño? ¿Y qué secretos más oscuros aún le esperaban? Clara sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras del médico pesaban como plomo en su pecho. Tu hijo no murió como te dijeron. Era un vendaval de emociones. Su mente se nubló, necesitaba respuestas, pero al mismo tiempo el miedo se aferraba a su garganta. En medio del caos, la multitud parecía difuminarse. Sus rostros se convertían en manchas borrosas. El médico mantuvo su mirada fija en ella. Tienes que entender. Pero una súbita explosión de gritos interrumpió su conversación. Clara se volvió bruscamente y vio cómo la mujer del bebé caía al suelo, convulsionando. ¡Ayuda! ¡Dios mío!, gritó alguien entre la multitud. Clara sintió un helado escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia el médico, buscando un indicio de lo que debía hacer. Él permanecía pálido, observando la escena con ojos que reflejaban el horror. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró, como si estuviera hablando consigo mismo. Era un caos. La gente comenzaba a apartarse, formando un círculo alrededor de la mujer desmayada. Clara, sin poder pensar, sintió que debía ayudar, aunque su cuerpo se movía lentamente, atrapado entre el pánico y la urgencia. El médico la retuvo con una mano firme. «¡No te acerques!» advirtió, pero había una convicción en su voz que hacía eco en su mente. Mientras la multitud se agolpaba, Clara notó que un hombre se acercaba rápidamente. Su rostro conocido. Era Andrés, su ex esposo, un hombre que no había visto en meses. Alguien de quien había intentado deshacer su dolor. La aparición de Andrés era una puñalada, un recordatorio de todo lo que había perdido. «¡Clara!», exclamó él, y su tono era de preocupación, no de... Y entonces se detuvo al ver la conmoción. «¿Qué está pasando aquí?». La forma en que miró al bebé en brazos de la mujer caída hizo que la piel de Clara se erizara. ¿Es ese el niño?», preguntó, incredulidad marcada en su voz. En ese momento, el caos se convirtió en un murmullo bajo, y algo en el ambiente cambió. Clara sintió que el aire se volvía opresivo. «Tienes que irte». «No es seguro», dijo el médico, pero su voz sonaba distante. Las palabras de Andrés flotaban en su mente. ¿Ese es el niño? La mujer comenzó a recobrar la conciencia, sus ojos abriéndose lentamente. Clara vio cómo la sorpresa se transformaba en horror en el rostro de su exmarido, y ella se preguntó qué estaba sucediendo.
¿Acaso también él veía la marca en el brazo del bebé? La mujer, aún en el suelo, susurró algo que apenas llegó a oídos de Clara. No, no entiendo. No debería estar aquí. Un murmullo general recorrió a la multitud. ¿Qué sabes tú? Clamó Andrés, su voz ahora retozando entre el miedo y la rabia. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Era un momento en el que el tiempo parecía detenerse, un instante de revelación. ¿Qué estarán diciendo?, demandó una voz entre la multitud. Clara no pudo identificar de dónde venía, pero era aguda y llena de curiosidad. Los murmullos crecieron, cada vez más intrusivos. La presión de la multitud se intensificó, como si cada persona quisiera un pedazo de la verdad. La mujer temblorosa, en el suelo, miró fijamente a Clara, con un pánico creciente. «No fue mi elección», susurró, la voz quebrada. «Todo fue un error, un terrible error». Las palabras resonaron como un eco. Clara sintió que el mundo se deslizaba, que toda su existencia se estaba desmoronando. La revelación era más grande de lo que podía soportar. ¿Qué significaba eso? La verdad se revolvía en su mente. ¿Era posible que todo lo que había creído fuera una mentira? «¡Espera!», gritó Clara, intentando encontrar su voz entre la confusión. «¿Qué quieres decir con que todo fue un error?». Antes de que pudiera seguir, el ruido de las sirenas comenzó a sonar. La policía estaba cerca, pero lo que venía no era simplemente un arresto. Era un camino que podría conectar su dolor, su pérdida, con un oscuro secreto que aún permanecía oculto. Mientras la multitud se agolpaba y los gritos aumentaban, Clara sintió que el aire se cortaba. El médico, ahora pálido como el papel, se acercó de nuevo a ella, como si intentara protegerla de algo. «Lo que voy a decirte puede cambiarlo todo», susurró, su voz temblando. Y entonces un ruido ensordecedor resonó. Un coche negro se detuvo bruscamente cerca de ellos y las puertas se abrieron de golpe. 4 hombres con trajes oscuros emergieron, con rostros serios y fríos. Uno de ellos, más alto que los demás, se adelantó y miró fijamente al médico. «Tenemos que llevar al niño», ordenó, y la multitud contuvo la respiración. «¡No! ¡No pueden hacer esto!», gritó Clara, su voz llena de desesperación. Pero... Lo que vio en la cara del médico la congeló. Su mirada ahora era de resignación. «No hay nada que puedas hacer», le dijo, desvaneciéndose en medio del creciente caos. Los hombres se abalanzaron sobre la mujer y la multitud comenzó a dispersarse, horrorizada. En un instante, Clara sintió que toda su vida se desmoronaba. «¡Dame a mi hijo!», gritó, desesperada. Pero el hombre en traje oscuro se volvió hacia ella y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, dijo: «No está a salvo contigo». Esa frase, cargada de un significado aterrador, quedó suspendida en el aire. Clara sintió que se le escapaban las esperanzas mientras los hombres llevaban a la mujer y al bebé. La revelación final la golpeó. ¿Era este bebé realmente su hijo? ¿Y qué secretos oscuros lo rodeaban? Mientras el coche se alejaba, llevándose la pieza más importante de su vida, Clara entendió que la verdad que había estado buscando era más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. Se dio cuenta de que el camino a la redención estaba cubierto de sombras y de que no había vuelta atrás. Su destino había cambiado para siempre, y con él la historia que había creído saber.
Pero en su interior, una pregunta ardía más fuerte que nunca. ¿Quién era realmente el niño que le habían robado? Clara sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras del médico pesaban como plomo en su pecho. Tu hijo no murió como te dijeron. Era un vendaval de emociones. Su mente se nubló. Necesitaba respuestas, pero al mismo tiempo el miedo se aferraba a su garganta. En medio del caos, la multitud parecía difuminarse. Sus rostros se convertían en manchas borrosas. El médico mantuvo su mirada fija en ella. Tienes que entender. Pero una súbita explosión de gritos interrumpió su conversación. Clara se volvió bruscamente y vio cómo la mujer del bebé caía al suelo, convulsionando. ¡Ayuda! ¡Dios mío! Gritó alguien entre la multitud. Clara sintió un helado escalofrío recorrer su espalda. Miró hacia el médico, buscando un indicio de lo que debía hacer. Él permanecía pálido, observando la escena con ojos que reflejaban el horror. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró, como si estuviera hablando consigo mismo. Era un caos. La gente comenzaba a apartarse, formando un círculo alrededor de la mujer desmayada. Clara, sin poder pensar, sintió que debía ayudar, aunque su cuerpo se movía lentamente, atrapado entre el pánico y la urgencia. El médico la retuvo con una mano firme. «No te acerques», advirtió, pero había una convicción en su voz que hacía eco en su mente. Mientras la multitud se agolpaba, Clara notó que un hombre se acercaba rápidamente. Su rostro conocido era Andrés, su ex esposo, un hombre que no había visto en meses, alguien de quien había intentado deshacer su dolor. La aparición de Andrés era una puñalada, un recordatorio de todo lo que había perdido. «Clara», exclamó él, y su tono era de preocupación, no de amor. Y entonces se detuvo al ver la conmoción. «¿Qué está pasando aquí?» La forma en que miró al bebé en brazos de la mujer caída hizo que la piel de Clara se erizara. ¿Es el niño?», preguntó, incredulidad marcada en su voz. En ese momento, el caos se convirtió en un murmullo bajo, y algo en el ambiente cambió. Clara sintió que el aire se volvía opresivo. «Tienes que irte. No es seguro», dijo el médico, pero su voz sonaba distante. Las palabras de Andrés flotaban en su mente. ¿Es ese el niño? La mujer comenzó a recobrar la conciencia, sus ojos abriéndose lentamente. Clara vio cómo la sorpresa se transformaba en horror en el rostro de su exmarido. Y ella se preguntó qué estaba sucediendo. ¿Acaso también él veía la marca en el brazo del bebé? La mujer, aún en el suelo, susurró algo que apenas llegó a oídos de Clara. «No entiendo. No debería estar aquí». Un murmullo general recorrió a la multitud. «¿Qué sabes tú?», clamó Andrés, su voz ahora retozando entre el miedo y la rabia. Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Era un momento en el que el tiempo parecía detenerse. Un instante de revelación. «¿Qué estarán diciendo?», demandó una voz entre la multitud. Clara no pudo identificar de dónde venía, pero era aguda y llena de curiosidad. Los murmullos crecieron, cada vez más intrusivos. La presión de la multitud se intensificó como si cada persona quisiera un pedazo de la verdad. La mujer temblorosa en el suelo miró fijamente a Clara con un pánico creciente. «No fue mi elección», susurró, la voz quebrada. «Todo fue un error, un terrible error». Las palabras resonaron como un eco. Clara sintió que el mundo se deslizaba, que toda su existencia se estaba desmoronando. La revelación era más grande de lo que podía soportar. ¿Qué significaba eso? La verdad se revolvía en su mente. ¿Era posible que todo lo que había creído fuera una mentira?
¡Espera!, gritó Clara, intentando encontrar su voz entre la confusión. ¿Qué quieres decir con que todo fue un error? Antes de que pudiera seguir, el ruido de las sirenas comenzó a sonar. La policía estaba cerca, pero lo que venía no era simplemente un arresto. Era un camino que podría conectar su dolor, su pérdida, con un oscuro secreto que aún permanecía oculto. Y entonces, mientras ella luchaba por comprender lo que estaba a punto de ocurrir, un estremecimiento recorrió el aire. Las luces brillantes del coche de policía cortaron la tarde, llenando el lugar de un resplandor incómodo. Una figura salió del vehículo, un hombre alto, con un rostro conocido que causó que el corazón de Clara se detuviera. Era el padre de Andrés, un hombre que había estado desaparecido durante años y que, de alguna manera, había estado conectado con el oscuro secreto que había seguido a su familia. «¡Párate!», ordenó, dirigiéndose a la mujer en el suelo. «Tú no deberías estar aquí». Clara, atónita, pudo ver la mirada de reconocimiento entre él y la mujer. Era como si todos los secretos que habían estado ocultos durante tanto tiempo finalmente se estén revelando, esperando que el aire se llenara con la verdad. «¿Cómo lo conoces?», preguntó Clara, su voz casi un susurro. El padre de Andrés tartamudeó, su expresión cambiando a una mezcla de tristeza y rabia. «No importa», dijo. «Lo que importa es lo que está en juego». Su dedo apuntó hacia el bebé en brazos de la mujer. El caos aumentaba, y Clara sintió que todo se movía demasiado rápido. «¿Qué está pasando? Explícame», gritó, desesperada. Pero antes que él pudiera continuar, un destello de una pistola apareció entre la multitud. Un grito resonó. Un tiro sonó. Y en ese momento el mundo de Clara se desmoronó por completo. Todo su ser se congeló y el tiempo pareció detenerse. Las sombras de la multitud se movían y todo lo que ella conocía se convirtió en un torbellino confuso de pánico y terror. ¿Quién había disparado? ¿Qué significaba todo esto para ella y para el niño en cuestión? La pregunta quedó flotando, mientras la realidad chocaba con la revelación. Todo estaba a punto de cambiar, y nadie podía prever cuánto. Clara sentía que el mundo se detuvo en ese angustiante momento. El disparo resonó, como un eco que retumbaba en su mente. Su corazón se atoró en su pecho. La multitud estalló en caos. Algunos gritaron, otros se agacharon, y Clara sintió como todo a su alrededor se tornaba borroso. La mujer en el suelo se quedó inmóvil, y el bebé colgado de su brazo parecía ajeno a la confusión, como si la tragedia lo rodeara en un silencio distante. El hombre en traje oscuro retrocedió, su rostro revelando algo más que la frialdad que había mostrado antes. No era solo un agente, era un agente cargando una culpa profunda. Clara sintió un escalofrío recorrerla. ¿Acaso estaba relacionado con todo lo que estaba sucediendo? La policía ya estaba en camino. Gritos y confusiones convergían en un solo grito en su mente. ¿Qué significa esto? Entonces, una figura emergió entre la multitud. Alguien que debería estar lejos de su vida. Era la hermana de Clara, Laura. Pero había algo en su mirada que heló la sangre de Clara. Laura sosteniendo algo en su mano. Una pequeña caja. «¡Clara!», gritó, atravesando el caos. Su voz era desesperada, pero había un tono de determinación que hizo que Clara se sintiera aún más ansiosa. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara, aunque sabía que no tenían tiempo para esas preguntas. Laura no era un rostro que esperaba ver en medio del pánico.
Cuando Laura llegó a su lado, abrió la caja. Dentro, un colgante que Clara reconoció de inmediato. Era de su hijo, el mismo que había tenido en su mano momentos antes de su perdición. «Esto es tuyo, Clara. Necesitas saberla». «¡Verdad! ¿La verdad sobre qué?» La voz de Clara se ahogó, su mente girando con recuerdos y lágrimas. Laura tragó saliva, temblando ligeramente. El ruido del caos a su alrededor era ensordecedor, pero las palabras de Laura emergieron firmes sobre cómo tu hijo no murió. Él fue intercambiado. El mundo de Clara se agrietó. ¿Intercambiado? ¿Qué estás diciendo? El aire se tornó espeso y pesado. La revelación golpeó como una tormenta. Pensamientos de venganza y pérdida comenzaron a girar locamente. «Sí, Clara», continuó Laura, su voz firme aunque sus brillaban con miedo. «El hospital hizo un intercambio. No solo fue el tuyo, y no fueron errores. Lo sé porque he estado investigando». Las palabras salieron de la boca de Laura como una condena. Clara sintió que el terreno bajo sus pies se derrumbaba. Sus recuerdos se distorsionaban. «¡Mientes!», se decía a sí misma, incapaz de aceptar lo que estaba oyendo. Sin embargo, a medida que Laura hablaba, el fragmento de la verdad parecía dar forma a un rompecabezas temido, pero necesario. Todo lo que había creído durante un año se evaporaba ante sus ojos. «No hay tiempo». Laura apretó su mano sobre el colgante como si fuera su último vínculo con la verdad. Los hombres de traje oscuro miraban la escena, impacientes. Eran sombras que se acercaban, listos para quitar a la mujer y al bebé. «¡Clara, tenemos que irnos! ¡Ahora!». Clara sintió que el miedo la envolvía, pero la curiosidad también la tenía atrapada. ¿Quién era mi hijo? ¿Dónde está él? ¿Dónde ha estado todo este tiempo?, gritó, su voz atravesando el caos. No sé a dónde fue, pero hay gente poderosa detrás de esto. Gente que no quiere que la verdad salga. ¿Qué? ¿No quiere que sepas nada? La multitud comenzó a retroceder. El pánico se propagaba como un virus. Laura tomó de la mano a su hermana, la jaló hacia ella. «¡Vamos, Clara, ahora!». La policía aún no había llegado, pero el caos se agudizaba. Clara estaba entre el deseo de desentrañar la verdad y el instinto de sobrevivir. Esta nueva revelación la dejó aturdida. ¿Qué pasaría si nunca pudiera recuperar lo que había perdido? Las sombras se movían, y ella supo que debía tomar una decisión. ¿Arriesgaría todo por un bebé que quizás nunca había conocido o dejaría que lo arrastraran sin luchar? Todo se redujo a un instante. Clara miró profundamente a los ojos de su hermana, buscando respuestas, buscando fuerza. Laura asintió, una búsqueda de esperanza disimulada en su rostro. Con el alma corroída, Clara tomó la decisión. De repente, un segundo disparo resonó y la escena se tornó aún más caótica. «¡No! ¡Escóndete!», gritó Laura, mientras las luces de la policía iluminaban las sombras. Clara sintió el apretón del destino, un tirón violento de incertidumbre. Sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Y en medio de la confusión se dio cuenta de que al fin estaba a punto de desenterrar verdades inimaginables. Pero el costo sería mucho más alto de lo que había calculado. ¿Estaría dispuesta a pagarlo? Clara sentía que el mundo se detuvo en ese angustiante momento. El disparo resonó como un eco que retumbaba en su mente. Su corazón se atoró en su pecho. La multitud estalló en caos. Algunos gritaron, otros se agacharon, y Clara sintió cómo todo a su alrededor se tornaba borroso.
La mujer en el suelo se quedó inmóvil y el bebé colgado de su brazo parecía ajeno a la confusión, como si la tragedia lo rodeara en un silencio distante. El hombre en traje oscuro retrocedió, su rostro revelando algo más que la frialdad que había mostrado antes. No era solo un agente, era un agente cargando una culpa profunda. Clara sintió un escalofrío recorrerla. ¿Acaso estaba relacionado con todo lo que estaba sucediendo? La policía ya estaba en camino. Gritos y confusiones convergían en un solo grito en su mente. ¿Qué significa esto? Entonces, una figura emergió entre la multitud, alguien que debería estar lejos de su vida. Era Laura, la hermana de Clara, pero había algo en su mirada que heló la sangre de Clara. Laura sostenía algo en su mano, una pequeña caja. Gritó, atravesando el caos. Su voz era desesperada, pero había un tono de determinación que hizo que Clara se sintiera aún más ansiosa. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Clara, aunque sabía que no tenían tiempo para esas preguntas. Laura no era un rostro que esperaba ver en medio del pánico. Cuando Laura llegó a su lado, abrió la caja. Dentro, un colgante que Clara reconoció de inmediato. Era de su hijo, el mismo que había tenido en su mano momentos antes de su perdición. «Esto es tuyo, Clara. Necesitas saber la verdad». «¿La verdad sobre qué?». La voz de Clara se ahogó, su mente guiando con recuerdos y lágrimas. Laura tragó saliva, temblando ligeramente. El ruido del caos a su alrededor era ensordecedor. Pero las palabras de Laura emergieron firmes. «Sobre cómo tu hijo no murió. Él fue intercambiado». El mundo de Clara se agrietó. «¿Qué estás diciendo?». El aire se tornó espeso y pesado. La revelación golpeó como una tormenta. Pensamientos de venganza y pérdida comenzaron a girar locamente a su alrededor. «Sí, Clara», continuó Laura, su voz firme, aunque sus ojos brillaban con miedo. «El hospital hizo un intercambio. No solo fue el tuyo. Había otros involucrados y no fueron solo errores. Lo sé por qué. Porque he estado investigando». Las palabras salieron de la boca de Laura como una condena. Clara sintió que el terreno bajo sus pies se derrumbaba. Sus recuerdos se distorsionaban. «Mientes», se decía a sí misma, incapaz de aceptar lo que estaba oyendo. Sin embargo, a medida que Laura hablaba, el fragmento de la verdad la tenía atrapada. ¿Quién era mi hijo? ¿Dónde está él? ¿Dónde ha estado todo este tiempo?, gritó, su voz atravesando el caos. «No sé a dónde fue, pero hay gente poderosa detrás de esto. Gente que no quiere que la verdad salga, que no quiere que sepas nada». La multitud comenzó a retroceder. El pánico se propagaba como un virus. Laura tomó de la mano a su hermana, la jaló hacia ella. «¡Vamos, Clara! ¡Ahora!». La policía aún no había llegado, pero el caos se agudizaba. Clara estaba entre el deseo de desentrañar la verdad y el instinto de sobrevivir. Esta nueva revelación la dejó aturdida. ¿Qué pasaría si nunca pudiera recuperar lo que había perdido? Las sombras se movían y ella supo que debía tomar una decisión. ¿Arriesgaría todo por un bebé que quizás nunca había conocido? ¿O dejaría que lo arrastraran sin luchar? Todo se redujo a un instante. Clara miró profundamente a los ojos de su hermana, buscando respuestas, buscando fuerza. Laura asintió, una búsqueda de esperanza disimulada en su rostro. Con el alma corroída, Clara tomó la decisión. De repente, un segundo disparo resonó, y la escena se tornó aún más caótica.
Un grito desgarrador cortó el aire. Clara miró hacia atrás y vio a Andrés caer al suelo, una mueca de dolor en su rostro. Todo se detuvo. El mundo a su alrededor se nubló mientras Clara se precipitaba hacia él. ¡Andrés!, gritó. A medida que se acercaba, el horror la invadió. La sangre manaba de una herida en su pecho. El caos se transformó en un susurro lejano. «Esto no puede estar pasando», murmuró Andrés, sus ojos llenos de confusión. «Te prometí que te protegería». Para Clara, esas palabras se convirtieron en un peso insoportable. Las preguntas de lo que había descubierto y el dolor de su amor perdido se mezclaban en su mente. De repente, Laura se acercó, su rostro reflejando el mismo horror. «Llama a una ambulancia, Clara, ahora». Pero Clara apenas podía oírla. Estaba atrapada entre la vida y la muerte de Andrés, el peso de la revelación aún resonando en su corazón. Todo estaba interconectado. Comprendió de repente. Un destello de comprensión atravesó su mente. ¿Que si Andrés tenía su propio secreto que nunca le había contado? Mientras la policía llegaba y el caos comenzaba a desvanecerse, Clara sintió que estaba en el ojo del huracán. Las piezas nunca encajaban por accidente, se dijo. Andrés no solo era su pasado, sino quizás un hilo crucial en este oscuro rompecabezas. ¿Qué haces aquí, Laura? No estás a salvo en medio de esto, gritó Clara, la frustración estallando dentro de ella. Laura la miró desesperada. «De todo esto, tú eres la única que puede salvarlo», dijo sacando el colgante del bolso. Y en ese instante, Clara entendió que era mucho más que una joya. Era la clave de algo que ella ni siquiera había empezado a comprender. Mientras las luces de la ambulancia iluminaban el rostro de Andrés y los hombres de negro se acercaban, Clara sintió el peso del dilema aplastando su pecho. ¿Salvar a Andrés o continuar buscando a su hijo? La decisión ya no le pertenecía. El tiempo se consumía y con eso su seguridad. «¿Qué debo hacer?», susurró. Y en ese momento todo su mundo se tambaleaba en incertidumbre. Clara sentía que el mundo se detuvo en ese angustiante momento. El disparo resonó como un eco que retumbaba en su mente. Su corazón se atoró en su pecho. La multitud estalló en caos. Algunos gritaron, otros se agacharon, y Clara sintió cómo todo a su alrededor se tornaba borroso. La mujer en el suelo se quedó inmóvil, y el bebé colgado de su brazo parecía ajeno a la confusión, como si la tragedia lo rodeara en un silencio distante. El hombre en traje oscuro retrocedió, su rostro revelando algo más que la frialdad que había mostrado antes. No era solo un agente, era un agente cargando una culpa profunda. Clara sintió un escalofrío recorrer. ¿Acaso estaba relacionado con todo lo que estaba sucediendo? La policía ya estaba en camino. Gritos y confusiones convergían en un solo grito en su mente. ¿Qué significa esto? Entonces una figura emergió entre la multitud. Alguien que debería estar lejos de su vida. Era Laura, su hermana. Pero había algo en su mirada que heló la sangre de Clara. Laura sostenía algo en su mano, una pequeña caja. Gritó, atravesando el caos. Su voz era desesperada, pero había un tono de determinación que hizo que Clara se sintiera aún más ansiosa. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Clara, aunque sabía que no tenían tiempo para esas preguntas. Laura no era un rostro que esperaba ver en medio del pánico. Cuando Laura llegó a su lado, abrió la caja.
Dentro, un colgante que Clara reconoció de inmediato. Era de su hijo, el mismo que había tenido en su mano momentos antes de su perdición. Esto es tuyo, Clara. Necesitas saber la verdad. ¿La verdad sobre qué? La voz de Clara se ahogó, su mente girando con recuerdos y lágrimas. Laura tragó saliva, temblando ligeramente. El ruido del caos a su alrededor era ensordecedor, pero las palabras de Laura emergieron firmes. Sobre cómo tu hijo no murió. Él fue intercambiado. El mundo de Clara se agrietó. ¿Intercambiado? ¿Qué estás diciendo? Él. Aire se tornó espeso y pesado. La revelación golpeó como una tormenta. Pensamientos de venganza y pérdida comenzaron a girar locamente a su alrededor. Sí, Clara, continuó Laura, su voz firme, aunque sus ojos brillaban con miedo. El hospital hizo un intercambio. No solo fue el tuyo. Había otros involucrados y no fueron solo errores. Lo sé porque he estado investigando. Las palabras salieron de la boca de Laura como una condena. Clara sintió que el terreno bajo sus pies se derrumbaba. Sus recuerdos se distorsionaban. «Mientes», se decía a sí misma, incapaz de aceptar lo que estaba oyendo. Sin embargo, a medida que Laura hablaba, el fragmento de la verdad parecía dar forma a un rompecabezas temido, pero necesario. Todo lo que había creído durante un año se evaporaba ante sus ojos. No hay tiempo. Laura apretó su mano sobre el colgante, como si fuera su último vínculo con la verdad. Los hombres de traje oscuro miraban la escena, impacientes. «Clara, tenemos que irnos ahora». Clara sintió que el miedo la envolvía, pero la curiosidad también la tenía atrapada. ¿Quién era mi hijo? ¿Dónde está él? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? Gritó, su voz atravesando el caos. No sé a dónde fue, pero hay gente poderosa detrás de esto. Gente que no quiere que la verdad salga, que no quiere que sepas nada. La multitud comenzó a retroceder. El pánico se propagaba como un virus. Laura tomó de la mano a su hermana. La jaló hacia ella. «Vamos, Clara, ahora». La policía aún no había llegado, pero el caos se agudizaba. Clara estaba entre el deseo de desentrañar la verdad y el instinto de sobrevivir. Esta nueva revelación la dejó aturdida. ¿Qué pasaría si nunca pudiera recuperar lo que había perdido? Las sombras se movían y ella supo que debía tomar una decisión. ¿Arriesgaría todo por un bebé que quizás nunca había conocido? ¿O dejaría que lo arrastraran sin luchar? Todo se redujo a un instante. Clara miró profundamente a los ojos de su hermana, buscando respuestas, buscando fuerza. Laura asintió, una búsqueda de esperanza disimulada en su rostro. Con el alma corroída, Clara tomó la decisión. De repente, un segundo disparo resonó, y la escena se tornó aún más caótica. Un grito desgarrador cortó el aire. Clara miró hacia atrás y vio a Andrés caer al suelo, una mueca de dolor en su rostro. Todo se detuvo. El mundo a su alrededor se nubló, mientras Clara se precipitaba hacia él. «Andrés», gritó. A medida que se acercaba, el horror la invadió. La sangre manaba de una herida en su pecho. El caos se transformó en un susurro lejano. «Esto no puede estar pasando», murmuró Andrés, sus ojos llenos de confusión. «Te prometí que te protegería». Para Clara, esas palabras se convirtieron en un peso insoportable. Las preguntas de lo que había descubierto y el dolor de su amor perdido se mezclaban en su mente. En ese momento algo terrible ocurrió. Laura, viendo la situación, dejó caer la caja al suelo. El colgante brilló bajo la luz de las sirenas como un faro.
Clara, distrayéndose por un segundo, se agachó a recogerlo. Pero cuando miró hacia arriba, vio algo que la paralizó. Un rostro conocido entre los hombres de traje oscuro. Era la madre de Andrés. ¡Mamá!, gritó él, desesperado. ¡No te acerques! La mujer miraba a Clara con ojos llenos de un miedo profundo. ¡Debemos irnos! No hay tiempo. La revelación la golpeó como un rayo. ¿Qué hacía ella aquí? ¿A qué se estaba refiriendo? Tú no deberías estar aquí, Laura, continuó la mujer, su voz aterrada. Tú no sabes lo que has hecho. De repente, un grito desgarrador llenó el aire. ¡No! ¡No puede ser verdad! Clara sintió una ola de confusión y un dolor punzante en el pecho. ¿Qué secretos ocultaba su familia? ¿Por qué todo se estaba desmoronando de esta manera? En un giro instantáneo, la madre de Andrés sacó un dispositivo pequeño. ¡Un botón! Clara pudo ver cómo sus dedos temblaban. ¡No! ¡No lo hagas!, gritó la mujer con un terror palpable. ¡No puedes activar eso! En ese instante, todo cambió. La mujer apretó el botón y un estallido de luces brillantes llenó el aire. Todo se volvió caótico, como si una bomba hubiera estallado. Los hombres de traje oscuro se movieron rápidamente. Clara sintió que el suelo temblaba. ¡Clara!, gritó Laura, su rostro pálido. ¡Debemos salir de aquí! Clara no podía comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. La verdad se había transformado en polvo, y a medida que las luces se desvanecían, una sombra oscura emergió del caos. Y en un segundo comprendió que las vidas de todos estaban a punto de cambiar para siempre, y no había forma de volver atrás. ¿Qué secretos habían descubierto? ¿Qué decisiones las habían llevado hasta aquí? La confusión reinaba, y el único eco que resonaba en su mente era una pregunta aterradora. ¿Quiénes eran realmente? Clara sentía que el mundo se había detenido en ese angustiante momento. El destello de luces que había estallado la dejó en shock. La multitud se dispersaba, las voces se convertían en murmullo de confusión. Pero su mente estaba atrapada en el horror. ¿Qué había hecho esa mujer? ¿Qué significaba todo esto? El aire se tornaba denso, mientras sus ojos buscaban la figura de Laura en el caos. ¡Laura!, gritó, su voz desgarrada por la desesperación, pero su hermana no respondía. Estaba allí, paralizada, con una expresión de horror en su rostro. Clara miró a su alrededor, buscando a Andrés, pero él estaba en el suelo, su vida pulsando en un hilo delgado. La sangre se expandía a su alrededor, mezclando el caos de los gritos y el pánico. El hombre de traje oscuro retrocedía, su rostro ahora un reflejo de culpa y miedo. La madre de Andrés se movía frenéticamente, gritando algo incomprensible. Clara sintió una ola de pánico. Algo en el aire anunciaba que todo iba a cambiar, que nunca podría volver atrás. De repente, un sonido estruendoso cortó el aire. Otro disparo. Clara se giró, el corazón en la garganta. Todo a su alrededor se volvía borroso. En un rincón, un grupo de hombres de negro estaba luchando con un joven. Fue un instante fugaz, pero el rostro del joven le resultó familiar. Era uno de los voluntarios del hospital. Alguien que había estado allí el día en que le dijeron que su hijo había nacido muerto. «Él lo sabe», pensó Clara. Un torrente de adrenalina recorrió su cuerpo. Necesitaba respuestas. Frustrada, corrió hacia el grupo. «¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido con mi hijo? ¿Dónde está?» El joven, atrapado entre dos hombres en traje oscuro, levantó la mirada hacia ella. «Clara, escucha». Pero su voz fue ahogada por otro grito que retumbó en el aire. El hombre mayor detrás del joven gritaba instrucciones.
Pero Clara solo podía pensar en su hijo. Las revelaciones anteriores se mezclaban en su mente, destellos de la verdad que apenas comenzaba a comprender. En un instante, el grupo de hombres se dispersó. Clara se acercó al joven. «Tú tienes que ayudarme, mi hijo». Entonces la madre de Andrés avanzó, sus ojos llenos de desesperación. «No lo hagas. Tú no sabes lo que eso significa». Clara se detuvo, la confusión invadiéndola de nuevo. «¿Qué significa?». Antes de que pudiera procesar su miedo, el joven soltó una palabra que golpeó su corazón como un ladrillo. «Intercambio». «Clara, tu hijo es». Un silencio ensordecedor cayó sobre ellos. El mundo se volvió de pie. El caos a su alrededor, los gritos, la sangre, todo se desdibujó. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó Clara, sintiendo que su estómago se retorcía. El joven miraba a Clara con desesperación. Su expresión era grave, casi como si conociera el destino. «Clara, es posible que tu hijo haya crecido con la familia equivocada». «¿Qué quieres decir con eso?», gritó, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. «Era un intercambio, algo más grande», dijo él, con voz entrecortada. «Nos están usando, ellos». «Ellos no son quienes dicen ser». La mirada del joven fue a parar a la madre de Andrés, quien temblaba ligeramente. Su sostén implícito de que había algo más profundo en juego. Fue en ese momento que todo cobró sentido para Clara. Su mente hija desesperada encajaba cada pieza del rompecabezas. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo fui parte de eso», confesó, su voz quebrándose. «Pero no solo tú, también Andrés. Todos nosotros estábamos conectados de alguna manera». El aire se volvió pesado. Clara no podía creerlo. Sus pensamientos eran un torbellino y una ilusión cruel. «¿Qué más estás escondiendo? ¿Qué más?». En ese momento, Andrés respiró hondo. Su expresión cambió a esa mezcla de dolor y determinación. «No estamos a salvo, Clara. Ellos están buscando la verdad y no dudarán en destruirlo todo». A su alrededor, el ambiente se llenó de murmullos. El joven tomó un paso hacia adelante. «No hay tiempo. Ellos». Un destello de luz brilló en un rincón, y Clara sintió cómo la presión aumentaba a su alrededor. La revelación se acercaba. Toda su vida había sido una mentira. El niño que había perdido, el amor que había sentido, todo estaba en juego. «Clara, escóndete», gritó Laura, justo antes de que un grito ensordecedor resonara y el tiempo se detuviera de nuevo. Un nuevo personaje entró en escena, un hombre similar al joven, de pie en la entrada, con una mirada que le heló la sangre. «Dame el colgante», dijo con una voz fría, y todo en su mundo se volvió a retorcer. El colgante, su colgante. ¿Qué relación tenía ese hombre con su hijo? Clara sintió que, en ese instante, todo lo que pensaba saber se desmoronaba. ¿Hasta dónde llegaría para obtener respuestas? ¿Qué más descubriría sobre sí misma? ¿Y sobre el niño? ¿Qué había perdido? Sus pensamientos giraban locamente, y con eso el misterio se cernía sobre ella de nuevo, desafiando toda lógica. Clara sentía que el mundo se había detenido en ese angustiante momento. El destello de luces que había estallado la dejó en shock. La multitud se dispersaba, las voces se convertían en murmullos de confusión, pero su mente estaba atrapada en el horror. ¿Qué había hecho esa mujer? ¿Qué significaba todo esto? El aire se tornaba denso, mientras sus ojos buscaban la figura de Laura en el caos. «¡Laura!», gritó, su voz desgarrada por la desesperación. Pero su hermana no respondía. Estaba allí, paralizada,
con una expresión de horror en su rostro. Clara miró a su alrededor, buscando a Andrés, pero él estaba en el suelo, su vida pulsando en un hilo delgado. La sangre se expandía a su alrededor, mezclando el caos de los gritos y el pánico. El hombre de traje oscuro retrocedía, su rostro ahora un reflejo de culpa y miedo. La madre de Andrés se movía frenéticamente, gritando algo incomprensible. Clara sintió una ola de pánico. Algo en el aire anunciaba que todo iba a cambiar, que nunca podría volver atrás. De repente, un sonido estruendoso cortó el aire. Otro disparo. Clara se giró, el corazón en la garganta. Todo a su alrededor se volvió borroso. En un rincón, un grupo de hombres de negro estaba luchando con un joven. Fue un instante fugaz, pero el rostro del joven le resultó familiar. Era uno de los voluntarios del hospital, alguien que había estado allí el día en que le dijeron que su hijo había nacido muerto. «Él lo sabe», pensó Clara. Un torrente de adrenalina recorrió su cuerpo. Necesitaba respuestas. Frustrada, corrió hacia el grupo. «¿Qué pasa? ¿Qué ha sucedido con mi hijo? ¿Dónde está?» El joven, atrapado entre dos hombres en traje oscuro, levantó la mirada hacia ella. «Clara, escucha», pero su voz fue ahogada por otro grito que retumbó en el aire. El hombre mayor detrás del joven gritaba instrucciones, pero Clara solo podía pensar en su hijo. Las revelaciones anteriores se mezclaban en su mente, destellos de la verdad que apenas comenzaba a comprender. En un instante, el grupo de hombres se dispersó. Clara se acercó al joven. «Tienes que ayudarme, mi hijo». Entonces la madre de Andrés avanzó, sus ojos llenos de desesperación. «No lo hagas, tú no sabes lo que eso significa». Clara se detuvo, la confusión invadiéndola de nuevo. «¿Qué significa?» Antes de que pudiera procesar su miedo, el joven soltó una palabra que golpeó su corazón como un ladrillo. «Intercambio. Clara, tu hijo es». Un silencio ensordecedor cayó sobre ellos. El mundo se volvió de pie. El caos a su alrededor. Los gritos, la sangre. Todo se desdibujó. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó Clara, sintiendo que su estómago se retorcía. El joven miraba a Clara con desesperación. Su expresión era grave, casi como si conociera el destino. «Clara, es posible que tu hijo haya crecido con la familia equivocada». «¿No te quieres decir con eso?», gritó, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. «Era un intercambio, algo más grande», dijo con voz entrecortada. «Nos están usando. Ellos no son quienes dicen ser». La mirada del joven fue a parar a la madre de Andrés, quien temblaba ligeramente, su sostén implícito de que había algo más profundo en juego. Fue en ese momento que todo cobró sentido para Clara. Su mente hija desesperada encajaba cada pieza del rompecabezas. «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo fui parte de eso», confesó, su voz quebrándose. «Pero no solo tú, también Andrés. Todos nosotros estábamos conectados, de alguna manera». El aire se volvió pesado. Clara no podía creerlo. Sus pensamientos eran un torbellino y una ilusión cruel. «¿Qué más estás escondiendo? ¿Qué más?» En ese momento, Andrés respiró hondo. Su expresión cambió a esa mezcla de dolor y determinación. «No estamos a salvo, Clara. Ellos están buscando la verdad y no dudarán en destruirlo todo». A su alrededor el ambiente se llenó de murmullos. El joven tomó un paso hacia adelante. «No hay tiempo, ellos...» Un destello de luz brilló en un rincón.
y Clara sintió cómo la presión aumentaba a su alrededor. La revelación se acercaba. Toda su vida había sido una mentira. El niño que había perdido, el amor que había sentido, todo estaba en juego. ¡Clara, escóndete!, gritó Laura, justo antes de que un grito ensordecedor resonara y el tiempo se detuviera. De nuevo, un nuevo personaje entró en escena. Un hombre similar al joven, de pie en la entrada, con una mirada que le heló la sangre. «¡Dame el colgante!», dijo con una voz fría. Pero antes de que Clara pudiera reaccionar, el hombre dio un paso hacia adelante y un sonido desgarrador rompió el aire. El joven fue alcanzado por la bala, cayendo al suelo con un último susurro en sus labios. «No dejes que se lo lleven». El caos estalló de nuevo, ecos de alarma llenando el lugar. Clara sintió que todo su mundo se venía abajo. La madre de Andrés gritaba. Las luces de la policía brillaban cada vez más intensamente. Clara sintió el colgante en su mano. Era un símbolo de todo lo que había perdido, todo lo que luchaba por recuperar. Un estremecimiento la recorrió, y antes de que pudiera pensar, se lanzó hacia el hombre que había disparado. Allí estaba, en sus manos, un objeto que podría definir su futuro. Clara cerró los ojos un instante, respirando profundo. No podía dejar que todo acabara así. Al abrirlos, se dio cuenta de que había una red de secretos muy por encima de lo que jamás había imaginado. «¡No me sueltes!», gritó Laura, aferrándose a ella mientras el caos giraba. Pero Clara sabía que tenía que actuar. Todo en su vida estaba a punto de cambiar. Y esta vez era diferente. Era una batalla por la verdad. Y ella estaba dispuesta a enfrentarse al oscuro secreto que amenazaba con consumirlas a ambas. ¿Cuál sería la verdadera naturaleza de esos intercambios? ¿Qué revelaciones romperían finalmente el velo que cubría su vida? Clara no lo sabía, pero el único eco en su mente era una pregunta aterradora. ¿Hasta dónde llegaría para recuperar a su hijo?